titula La Ruta del Amor tras los pasos de Micaela Villegas. Nosotros hemos ensayado un guión que posiblemente se puede adherir a esta ruta, y bueno, desde este momento ustedes se van a convertir en nuestros turistas, así que ahora le voy a dar el pase a la primera guía. Hola, ya. Bienvenidos, buenas noches. Somos Alejandro Yauri, Jeremy Chi y quienes habla Sandra Guamán. Bueno, les acompañaremos en esta noche en una ruta muy, muy hermosa que se trata de Micaela Villegas, prácticamente de su vida. Hemos encontrado lugares que tienen relación con Micaela Villegas, también conocida como la Perricholi. Bueno, Micaela Villegas es un personaje muy importante para la historia. Bueno, en ese entonces representaba a una mujer que a pesar de las adversidades, a pesar de una Lima muy, que había mucha desigualdad, ella trató de salir adelante, empezando desde muy joven, desde los 13 años, como una actriz secundaria en el teatro. Después era también una mujer mmm, que se caracterizaba por ser muy fuerte, de una persona muy calculadora, manipuladora, y a la vez tenía su lado bueno. También era una religiosa que era devota de los Señores de los Milagros y de las Nazarenas, y es más conocido por la relación que tuvo con el virrey Manuel Amat Yuñet, como el conde de Superunda en ese entonces. Y esta mujer se vio muy criticada en ese entonces, eh, señalada por toda la población de ese entonces. Entonces ahora le vamos a hablar de algunos puntos desde sus inicios de Micaela Villegas. Tenemos como la iglesia de la parroquia de Sagrario, Puente Trujillo, Paseo de las Aguas, Paseo de los Descalzos, y terminará en Convento de los Descalzos. Le doy paso a mi compañero. Bien, en esta primera imagen, con esto les voy a dar una idea de cómo era la iglesia parroquia del Sagrario en la época del Virreinato de Lima. Bien, como van a poder ver, aquí la iglesia parroquia del Sagrario se encuentra entre la Basílica Catedral de Lima y el edificio del Arzobispado. Bueno, esta iglesia tiene un estilo neoclásico y fue construida en el año de 1663 por el arquitecto Fray Diego Maroto. Y bueno, en un inicio estuvo edificada de otro estilo, pero que luego, por los varios terremotos que fueron azotando a Lima, fue cambiando su estructura original, y del cual hoy ostenta esta que podemos apreciar. Bueno, esta iglesia resulta clave en la historia de Micaela Villegas, pues esta iglesia parroquia resguarda un compendio documentario muy importante, como son las actas de matrimonio y las actas de defunciones de varias personas de la primera etapa del Virreinato de Lima, y también resguarda casi en su totalidad las actas de bautismo de los limeños de aquel entonces. Y es aquí donde los historiadores Raúl Porras Barnechea y Eguiguren encuentran el acta de bautismo de Micaela Villegas, en donde dice que su nacimiento se da en el año de 1748 y que su casa se encontraba en lo que ahora es muy cerca al edificio del Congreso de la República y a lo que fue el Jirón Puno, hoy Jirón Ayacucho, exactamente la cuadra 3, y que estuvo ahí ubicado. Entonces, con ese descubrimiento, de alguna manera se desbarataba por completo, digamos, la mención que hace Ricardo Palma en su tradición
las de Paoli que menciona, donde dice que ella nació en Huánuco. Entonces, con ese descubrimiento ya no era posible esa mención que él recogía en su tradición. Y bueno, entonces es muy importante, no solo por la monumentalidad que podemos ver acá, sino también por lo que atesora adentro esta iglesia y que se puede asemejar a lo que también resguarda la Catedral de Lima, que son los restos de Francisco Pizarro, que de alguna manera, con el promedio de los años, también se puede, digamos que, ejemplarizar lo que también atesora esta iglesia parroquial. Ahora, si nos damos la vuelta, podemos aquí ver el Palacio de Gobierno, que antes era la morada de los virreyes, y es aquí donde acogió al virrey Amat y Junyent, y donde los historiadores cuentan, pues, ¿no? Que el virrey era un apasionado a las obras teatrales y pues desde aquí se iba a diferentes, digamos, puestas en escena y en una de estas es donde coincide con Micaela Villegas, que ella estaba participando en una de estas obras y es donde se da la primera conexión, la primera eh, mirada de ambos y donde tal vez es ahí donde los historiadores creen que se pudo dar el encuentro y el amor. Ella teniendo apenas 15 años y él con 63 años. Entonces, bueno, esto que parece tal vez la diferencia muy abismal y que para muchos de nosotros tal vez es muy chocante, los historiadores dicen que en esa época tal vez no era tan fuerte esa gran diferencia, pero que sí lo vieron mal, dado que él no tenía un amante con esa misma edad en la misma clase social que era alta, sino que había escogido a una clase, a una mujer de clase muy baja, y muy baja, porque los actores en esa época virreinal eran considerados casi muy por debajo de las meretrices, y Exacto. entonces nunca le perdonaron aquel amorío que tuvo con esa plebeya, tanto es así que hasta cuando el virrey se va del virreinato del Perú, aún le siguen recordando con dureza aquel amorío prohibido. Bien, ahora nos vamos hasta el puente de Trujillo y aquí también vamos a poder ver una imagen que nos da un panorama de cómo era la Lima virreinal y podemos ver dos puentes que van a ser muy importantes a la hora que les cuente. Ajá, nos estamos yendo al puente de Trujillo y bueno, este puente, disculpen, una interrupción en mi casa. Y ahora sí. Bueno, este puente, bueno, por aquí tuvo que pasar Micaela Villegas muy a menudo, pero después que el virrey Amat en el año de 1776 sale del virreinato del Perú y la deja ella con un niño de 2 años que se llama Manuel Junyent Villegas. Este niño en esta época del bicentenario resulta importante, pues luego en la época de todo el acontecimiento de la independencia, se encuentra su nombre en las actas de proclamación de la independencia. Exacto. Bueno, en ese punto que es muy importante y resaltante en esta época que estamos viviendo, les sigo contando la historia de Micaela Villegas, pues también no solo la deja con un niño, que es su hijo de virrey, también la deja en un estatus algo elevado en lo que ella trabajaba. Como era actriz, ya ella recibía los primeros papeles en todas sus obras. Y bueno, después también es porque aquí lo más resaltante es en la historia y que aún perdura, que es el sobrenombre que le da, que es la Perricholi. La deja con este sobrenombre y la historia que postulan los historiadores es que hay dos versiones, pero yo les voy a contar una nada más, que es la que me llamó la atención y que se conecta, creo, muy bien con la historia de Micaela Villegas, y es que como
el virrey era vasco y tenía una edad de 63 años y eso hacía que su dentadura no estuviera, digamos, tan buena como si fuera joven. Entonces, en una escena donde él y ella estaban discutiendo, no pudo pronunciar muy bien el insulto del cual él quería hacer referencia a esta mujer, a su amada, que era perra chola, y que se escuchó perricholi. Pero, ¿por qué nosotros sabemos de ese sobrenombre o peyorativo que él quiso decir? Y es porque se intuye que los sirvientes del palacio escucharon aquella escena. Entonces, ellos lo trasladaron afuera de todo eh, ese espacio privado y lo repartieron un chismorreo total y se hizo entre a escondidas y murmuros esa, digamos, indicación, sobrenombre a Micaela Villegas. Bien, ahora también podemos decir que este puente es importante en su estructura porque es patrimonio de la nación y que data desde los años 1608 a 1610 de su construcción, por lo que se puede dar o equiparar al Pont Neuf, que es una construcción en Francia, en su capital, que se hizo también en este periodo de año, en el año de 1607, se da por concluido este puente y que posibilita a que los parisinos puedan desplazarse de una ribera a la otra, atravesando el río Sena, y Un minuto. en el cual el virreinato posibilitaba a que los limeños pudieran pasar de la Lima amurallada hacia el otro extremo, posibilitando a que ellos puedan visitar las Pampas de Mancaes y puedan visitar la Alameda de los Descalzos, entre otros, el barrio de San Lázaro también. Bueno, este puente también ha sufrido algunas reparaciones o algunos, eh, digamos, intervenciones, pues por abajo de él cruzaba la Alameda de Hacho y fue anulada para construirse la vía de evitamiento y también fue cortada una parte de este puente. Ahora sí, Alejandro, ¿a dónde nos vamos? Gracias. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a un lugar que realmente no está del todo relacionado, o al menos no la parte real de su historia, que es el Paseo de Aguas. ¿El paseo de qué? Ah, el paseo de aguas, ya. Muy bien. El Paseo de Aguas se rumora, volviendo al tema de Micaela Villegas, que el virrey Amat para Micaela, porque Micaela le pidió que le bajara las estrellas y la luna. Y de esto el virrey sacó que, bueno, pues que si es que no podía hacer eso literalmente, podría hacer algo significativo de todas formas para ella. Así que decidió crear esta especie de parque por el cual hay un montón de piletas, un montón de posadas. Pero esto no es verdad, porque, y esto tiene una razón lógica, la verdad, por qué se construyó este parque, pese a que fue durante el noviazgo que tuvieron el virrey Amat Villonet con Micaela Villegas, no está relacionado y tiene su razón lógica, como acabo de decir, que es que el virrey Amat perteneció al grupo borbónico que tenía en sí mismo el proyecto Borbón. Al llegar al Perú, él lo puso en práctica. ¿Y qué es el proyecto Borbón? El proyecto Borbón, en resumidas cuentas, es una especie de método urbanístico, proyecto urbanístico, que buscaba la chicha a las ciudades que tuviesen ciertos recursos. En este caso, el recurso era el río Rímac y quería que se aprovechara de manera que fuese limpio, eficaz y a la vez, entre comillas, ornamental, decorativo, para que la ciudad fuera embellecida sin perder eficacia. El proyecto en sí era una especie era una especie de forma de buscar hacer una ciudad más ecoamigable, por así decirlo. Y bueno, pues eso, realmente no tiene muchas cosas que ver con la Perricholi, siendo sincero.
Pero era necesario desmentir esto porque en muchos lugares se sigue creyendo, y hasta el día de hoy, se sigue pensando que esto es la razón por la que se construyó precisamente fue por hacerle un obsequio el virrey Amat a Micaela, y esto no es verdad. El proyecto se inició en 1770 y no se terminó durante el virreinato del rey Amat porque este se fue en 1776, unos cuantos años antes de poder concretarse el proyecto. Ahora sigue mi compañera. Vale. Ahora sigue Sandra, ¿cierto? Vamos a dirigir al paseo a la Alameda de los Descalzos. Bueno, acá tenemos una imagen que representa, que se podría decir que fue en esa época. No se te oye, Sandra. Se fue el sonido. Hola. Así. Ok, ya. La imagen anterior que vieron es una imagen de esa época. Ya, estamos acá. Da la vuelta, Jeremy, por favor, a la parte de atrás. Ya, en la parte de atrás vamos a ver esta casa, este edificio era la casa de Micaela Villegas, pero dice que ahí vivió con el virrey Manuel Amat, pero es cosa que no es cierto, porque esa casa lo compró Micaela cuando el virrey ya se fue 7 años, después de 7 años que se fue el virrey a España. Esta casa lo compró a un sacerdote que estaba en la quiebra, en destrucción, entonces ella lo remodeló. Ay, ¿me están viendo? ¿Me escuchan? Sí, se te oye, se te escucha bien. Lo que pasa es que mi pantalla se puso negro ya, pero bueno, voy a seguir. Está bien. Ok, esa casa lo compró Micaela y como ya sabemos, lo mencionó Jeremy al principio, Micaela trabajaba en las artes escénicas, entonces ya tenía dinero. Entonces con ese dinero fue quien compró, lo remodeló esta casa y lo convirtió en uno de los molinos más importantes de la ciudad en esa época. Entonces, y al frente está la Alameda de los Descalzos. Entonces, en la Alameda también hay historias, informaciones por ahí que dicen que por ahí paseaba el virrey con Micaela, pero cosa que no es cierto, porque esa alameda ya fue construida por el marqués de Montescarlos en el año por 1600, no sé aproximadamente el año exactamente, pero después del terremoto de 1746, cuando vino el virrey Manuel Amat, porque lo mandaron con el plan de reconstruir la ciudad de todo el desastre que dejó. Entonces, en todos los monumentos que reconstruyó Manuel, fue uno de ellos la Alameda de los Descalzos. Entonces, en esa época, como había mucha contaminación por todo el desastre que hubo, entonces con la idea de haber circulación del agua, del aire, es tener espacios libres para que la gente limeña pueda transitar, entonces esta alameda fue reconstruida por el virrey, y después de eso, este lugar lo convirtieron en un sitio muy transitado por las parejas de esa época, que hay una historia por ahí que leí que me pareció interesante, que las chicas pasaban rozando las carretas de los chicos, o sea, era un tema de una manera de coquetería, se podría decir eso. Entonces, no veo nada en mi pantalla. No sé si estás ahí, Jeremy. Estamos dando el paseo de los descalzos, justamente, las rejas, la puerta. Ajá, ok, ya. Entonces, y esta alameda fue construido con una base, con una idea de una alameda que había en Sevilla que se llamaba Alameda de Hércules. Entonces, a base de eso fue construida como ya los mencioné, que la reconstrucción fue por el virrey Manuel Amat, no es que el virrey lo construyó, él ya lo encontró hecho. ¿Ya? Le doy pase a mi compañero Alejandro, que ya no veo mi pantalla. Gracias. Okay. Bueno, para terminar el tour, estamos justo a un ladito al terminar la Alameda de los Descalzos, tenemos el convento de los Descalzos, el cual pertenece
de los franciscanos, tiene poco más de 500 años, lo cual es impresionante que se mantenga de pie hasta ahora, pese, claro, que ha pasado por varios accidentes y se ha ido remodelando y reconstruyendo, pero aún así siempre es interesante ver un edificio que tenga medio milenio. Así que bueno, aquí se dice que están enterrados los restos de Micaela Villegas y se tiene por hecho, porque bueno, así dice en su testamento, sus últimas memorias, que ella quería ser enterrada en este lugar. Y bueno, pues el speech que hemos preparado no es tanto para dar información respecto a este lugar, que por cierto, hoy en día es más como una especie de bodega o galería, porque ahí se guardan varios cuadros de la escuela cusqueña, bastantes obras de arte de distintas índoles. Y bueno, pues queríamos concluir el tour diciendo que aquí, a la hora de la muerte de Micaela Villegas, esta realmente no terminó, por más que haya terminado su vida terrenal, realmente Micaela Villegas es una inspiración para muchas otras personas, como dijeron al inicio del tour, pese a todo, tanto tanto por el tema social, socioeconómico, como el tema urbanístico, porque la ciudad en la que ella se crió estaba prácticamente en ruinas debido a los terremotos y a la necesidad de la reconstrucción. Esta persona salió adelante y desde muy joven siempre fue emprendedora, incluso después de que haya terminado su carrera artística, ella siguió tratando de educarse más y tratando de siempre salir adelante, tratando de emprender, tratando de ser un ejemplo para sus hijos y más que nada para el resto del mundo, para el resto de mujeres que a veces creen que no pueden salir adelante en un mundo tan cruel, encima quizás de la pobreza. Siempre hay maneras de salir, siempre hay un mensaje tras estas figuras históricas. Como curiosidad, también decir que la historia de Micaela Villegas ha dado la vuelta al mundo, porque desde hace más de un siglo, se vienen haciendo obras que tienen que ver con su vida, que tienen que ver con su historia. En este caso, déjenme mencionarles que hay un libro llamado El Puente de San Luis Rey, el cual a su vez tiene una película, por un actor muy famoso, cuyo nombre ahorita mismo no recuerdo, pero está en internet, así que pueden buscarle, más o menos reciente, creo que 4, así que el hecho de que su historia siga vigente hasta tan reciente, o sea, relativamente tan reciente, es increíble. Y nada, pues muchas gracias por habernos acompañado, que hayan disfrutado del Tour del Amor. Muchas gracias. Gracias Alejandro, gracias chicos, gracias Sandra, muchas gracias por el recorrido. Sí, de hecho, Micaela Villegas incluso hasta hace 2 años creo que fue que ha publicado Alonso Cueto su novela llamada justamente La Perricholi, ¿no? O sea, es un personaje que sigue todavía siendo materia de inspiración. Luis Alberto Sánchez también tiene una novela muy bonita, una novela biográfica o una biografía novelada sobre la Perricholi, hasta 1800, antes de 1800, finales de 1700, si no me equivoco. Se escribieron óperas en París basadas en Micaela Villegas. Offenbach creo que es el que compuso una ópera en París, imagínense, tomando inspiración a Micaela Villegas. En fin, y hasta se ha creado un nombre, no sé nombre, se ha creado una especie de adjetivo que se llama el perricholismo, ¿no? O sea, el perricholismo quiere decir que cuando los sobones de siempre que quieren llegar arriba, pero ¿no? siempre siendo serviles con los poderosos para llegar a tener un pedacito de autoridad, del poder, el perricholismo, ¿no? De hecho, recuerdo que José Carlos Mariátegui criticaba a la generación anterior a él, o sea, a Ribagüero y a todos estos grandes señores de las grandes familias, le decían el perricholismo intelectual, ¿no? O sea, que era gente que simplemente quería estar siempre en el poder, quería estar siempre reunido con los poderosos, haciéndoles alabanzas y todo, lo cual no es tan cierto, pero bueno, era parte de esa batalla dura, ideológica entre Mariátegui, Aya de la Torre y toda esta gente del indigenismo con la gente del 900, ¿no? Y los intelectuales del 900 como José Larribagüero, Víctor Andrés Belaunde, en fin. Bueno, muy bien, gracias chicos y chicas.
Listo, muy redondita el recorrido, muy bien, muy redondito, muy, muy cuadradito. Voy a empezar por el final. Muy bien el recorrido, me ha gustado mucho, muy diferente, distinto, muy fresco y tomando un tema poderoso como es el amor, ¿no? El amor es un tema poderoso, entonces cualquiera se engancharía rápido con un recorrido como este, creo yo. Pero no se han quedado solamente en el personaje, cosa que me ha gustado mucho, sino que han trascendido el personaje, han empezado a meter cosas que tienen que ver, a través del personaje han usado como pretexto para hablar del urbanismo borbónico, por ejemplo, de las costumbres, en fin. O sea, eso me parece un guión bien hecho, bien elaborado, cuadradito, muy bien pensado. No se han quedado solamente con personajes, sino, como les digo, han ido más allá. Cosa que me parece muy ingeniosa, muy inteligente, muy estratégicamente bien usado. Los lugares que han utilizado le han encontrado la relación con Micaela Villegas, cosa que de repente uno puede pasar por el puente y no lo podría asociar con Micaela Villegas, pero ustedes le han encontrado la asociación y lo han explicado muy bien, ¿vale? Muy convincente. Esto, chicos, que han hecho hoy día me da un poco la sensación a mí de que ya están llegando más curtidos a este, o bueno, yo creo que es así, ¿vale? No creo que me esté haciendo falsas expectativas, pero creo que están llegando cada vez más curtidos ya a este conocimiento del territorio, en este caso Lima, y no solamente al territorio, sino que, o sea, al territorio para conectarlo con historias. Entonces, crear una ruta no es fácil, tienes que conocer mucho el lugar y tienes que conocer mucho la historia del lugar. Y a partir de ahí empiezas a hacer conexiones, ¿no? Conexiones. Bueno, aquí lo puedo conectar con esta historia, ¿verdad? Y hay coherencia, ¿no? Puedo conectarlo con Micaela aquí, Micaela allá, por aquí, por el puente, ¿cómo se llama? El Paseo de los Descalzos, en fin, o sea, ha sido muy bien, muy coherente, muy coherente, así que felicitaciones. Estoy viendo en ustedes también, y particularmente en este grupo, me gustó mucho el trabajo que hicieron, y se los dije, con el método hermenéutico. Creo que ha sido el mejor trabajo que he visto, la verdad es que muy bien elaborado, algunas cositas por ahí, pero muy bien elaborado. Se dieron el trabajo de hacer ese, no tiene nada que ver con este curso, pero lo estoy con esta exposición, pero lo estoy anexando, porque estoy viendo en ustedes un interés medio investigativo, por decirlo de un modo, muy con ganas de profundizar. Así que felicitaciones, Jeremy, Sandra, Alejandro, continúen así, sea por donde sea que vayan a seguir vuestra carrera. Pequeños datitos muy elementales, pero que sin embargo dan. Sandra, por ejemplo, eché de menos tus manos, aunque al final sí ya te pusiste un poco nerviosa y empezaste a usar las manos para enfatizar tu recorrido, cosa que ahí ya se vio mejor. Jeremy siempre estuvo utilizando las manos. Alejandro estaba tan cerca de la cámara que no veía, seguramente que lo estaba utilizando, porque en un momento vi por ahí unas sombras, pero mejor cuando vayan a hacer una exposición para un curso como este, por ejemplo, en donde se considera mucho la mano, el movimiento corporal, es mejor ponerse un poquito más lejos para tener un poco para que el profesor vea, ¿no? Que estamos moviéndonos, que estamos, en fin, enfatizando, ¿vale? Como consejo. De repente por ahí, han aprovechado bien los recursos digitales, era vasco, Juliet era catalán, nació en Barcelona, de hecho, Jeremy como aporte. Me ha gustado otra cosa, que se han traído abajo varios mitos, ¿no? El mito, vale, Alejandro. El mito por ejemplo, del paseo de aguas, de que te bajaré la luna, y todas estas idioteces que hablan los pseudoguías, y el mito de que ella nace en Huánuco, por ejemplo, ¿no? Eso también me ha gustado mucho, por eso les digo que este énfasis en la investigación se nota, ¿vale? Alejandro, dudo que el Paseo de los Descalzos tenga más de 500 años, ¿vale? Porque Lima ni siquiera tiene 487, o sea, Lima ni siquiera había sido creada hace 400, menos de 500 años. ¿Se refiere al convento de los Descalzos? ¿Poco? ¿Al convento o al Alameda? No, tú dijiste el convento, ¿no? Al convento de los Descalzos. Sí, no creo que tenga 500 años, tiene muchísimo menos, de hecho. ¿No? Lima no tiene 500 años, imagínate. Así ahorita voy a revisar entonces. Debe ser 400 más o menos, ¿no? Pero saca tu cálculo por Lima, ¿no? Lima tiene 487 años, entonces no ha habido algo antes, ¿vale? Entonces solamente como aporte. Felicitaciones, buen trabajo.